estimados colegas, hoy día veremos lo que son las redes cerradas y esta materia es bastante simple, pero es bastante importante y vamos a terminar el video con la parte conceptual, pero lo que más interesa no es este video, sino que el que viene después, que tiene que ver con cómo se desarrollan estos problemas, porque en la prueba número 3 lo que ustedes tendrán que hacer es justamente desarrollar un sistema con software. Así que esta presentación es de la parte conceptual para que se entienda de dónde vienen los números que ustedes van a utilizar en el software y cómo funciona el software. Bueno, conceptualmente lo que ya habíamos hablado anteriormente es que habían redes abiertas, existían redes abiertas donde yo tengo un punto de salida del agua elevado, por ejemplo, un estanque donde tengo energía potencial y genera entonces la bajada por gravedad a los distintos puntos. Y si bien es cierto, en una tubería hay flujo permanente donde se mantiene el caudal, cuando yo tengo una, una red que tiene más de un caudal, por ejemplo, esta tubería que tiene un caudal y esta que tiene un caudal y ambos suman el tercero o el primero de la salida, esto ya no es flujo permanente. Entonces, en esta tubería, yo sabiendo el caudal de un ramal y del otro, yo voy sumando y voy sabiendo cómo van variando los caudales y van variando. Sin embargo, habíamos dicho que existían estas redes cerradas que son más caras porque, si se fijan, para llegar a un punto tengo que hacer toda una cuadrícula. Entonces puedo llegar con agua por un lado o por el otro lado del rectángulo. Por lo tanto, cuando yo corto una tubería, el punto no queda aislado. El agua llega a ese punto por distintas partes. Esta red cerrada que dijimos que la íbamos a ver más adelante, la vamos a ver ahora, pero la lógica es más o menos similar. Es decir, yo saco agua de algún lugar, la almaceno en una parte alta donde tenga presión y vía esa presión tengo presión en todos los lugares de la red. Y también existían las redes híbridas que son redes que conjugan una red cerrada, por ejemplo, como el anillo que tengo acá, y otras redes abiertas que son redes que si yo la corto en un punto, todo el punto que hay hacia agua abajo queda desconectado en términos del abastecimiento. Pero la realidad es bastante dura para el ingeniero que tiene que diseñar o analizar estas redes porque es como uno lo ve en la pantalla. Son redes complejas que tienen muchas tuberías, tienen mucho cálculo y cuando uno hace un cálculo pequeño lo puede hacer a mano, en Excel, con ayuda de calculadoras, pero cuando esto es más repetitivo y necesita análisis de sensibilidad, donde yo voy cambiando el diámetro o las presiones iniciales y cambia todo, todos los valores o las magnitudes que se producen en todo el sistema, es mucho mejor digitalizarlo, hacerlo vía computador y uno, como los cálculos ya sabe, están calibrados y uno sabe que están bien, uno puede ir obteniendo entonces distintos datos e información dependiendo de los datos de entrada y lo que genera la posibilidad de hacer un análisis de sensibilización de las variables. Entonces estas ciudades se transforman en esto, que en la mayoría de los programas de redes cerradas yo voy a tener nodos como estos que se ven acá, voy a tener un sentido de flujo que me lo va a dar el programa, y voy a tener tuberías que se las voy a ir dando y el mismo programa las enumera, luego voy a tener salidas y voy a tener también lugares donde entra el agua. Entonces, conceptualmente lo que hay que entender es que si yo me voy de adelante para atrás o de atrás para adelante, yo voy a tener una presión inicial en el estanque y cuando llegue a este nodo voy a tener la misma presión y fíjese que cuando el agua fluye por un lado hacia el punto de salida o fluye por el otro, independiente de lo que pase, debe generarse una pérdida tal que cuando lleguen al mismo punto, lleguen con la misma presión. Entonces se ajusta el caudal de manera de llegar aquí con la misma presión por ambos lados. Y eso es tremendamente importante porque nos va a permitir entender la lógica de las redes cerradas. Todo lo demás se mantiene en el tener una línea o un eje hidráulico en la tubería.
voy a tener una línea, una línea de energía en este caso, porque la de abajo es la piezométrica. Y luego bajo la piezométrica el P partido por gamma. La línea negra está inclinada porque tiene pérdida de energía, así que también existe la pérdida de energía, en este caso por fricción, como se ve claramente. Entonces, desde la línea de energía total hasta abajo, hasta la línea negra, tengo pérdida energética, delta H, y luego de la línea negra hasta la roja tengo B cuadrado partido por 2G, y luego de la roja hacia abajo tengo B partido por gamma. Y de la tubería hacia la parte topográfica, o cómo se traza esta tubería hacia la parte topográfica, de los zetas que van al datum, que el datum seguramente estará en el punto más bajo de la topografía. Las redes cerradas entonces son sistemas de tuberías conectadas para distribuir agua potable. En general, las ramas se juntan en nodos, y estos nodos son los que entonces uno va analizando. El número de circuitos que voy a tener en un sistema va a ser igual al número de tuberías menos el número de nodos más el número de unidades de suministro. Así, con la ecuación anterior, que el número de circuitos va a ser igual al número de tuberías menos el número de nodos más ¿cómo que se llaman? Las entradas. Yo puedo decir que, por ejemplo, tengo número de tuberías, son 4, menos el número de nodos, son 4. 4 menos 4 son 0, más el número de entrada, 1. Entonces, 4 menos 4 son 0, más 1 es 1. Y aquí me da entonces el número de circuitos que yo tengo que calcular. En este caso son, número de tuberías son 7. 7 tuberías, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tuberías menos 6 nodos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más una entrada, tengo entonces 2, y tengo entonces un circuito y 2 circuitos. Y en esta ya saben que me van a dar 3, en esta me dará 2, etc. Pero bueno, esta ecuación tiene que cumplirse, si no el sistema es indeterminado respecto a las ecuaciones que necesito para resolverlo. Entonces, si uno hipotetiza esto, lo que tengo es un estanque, y fíjense que yo ya sé más o menos que puedo hacer lo siguiente. Si entro al sistema aquí en un punto y pierdo KLQ cuadrado, es decir, pierdo energía y pierdo cota por acá, y luego sigo perdiendo cota por acá, fíjense que ahora cuando me voy por el otro lado, pierdo cota por aquí y llego también perdiendo al mismo punto. Por lo tanto, lo que pierdo por este lado tiene que ser igual a lo que pierdo por este lado. Por lo tanto, cuando me voy por este lado perdiendo, yo sé que si después ahora voy subiendo por este lado, voy a llegar al mismo punto. Y eso me da entonces una lógica que me va a permitir resolver y simular esto en forma matemática, porque luego por aquí también, si me voy por este lado, voy perdiendo. Si me voy por este lado, voy perdiendo, y cuando llegue acá también pierdo lo mismo. Entonces, la sumatoria de esto tiene un error 0 de cierre, y la sumatoria de esto tiene un error de cierre 0, igual también esto. Por lo tanto, tengo aquí tres circuitos que yo puedo ir iterando hasta que el error se minimice a 0. Entonces, en esta diapositiva yo puedo partir de la hipótesis de que si me voy perdiendo por este lado KLQ cuadrado y pierdo KLQ cuadrado hasta el punto E, luego yo desde el punto E puedo subir con KLQ cuadrado más KLQ cuadrado. Entonces la suma de esto tiene que ser igual a la suma de esto, y en resta entonces tiene que ser igual a 0. Entonces por eso desde A hasta B tengo el KLQ cuadrado, desde B hasta E tengo el KLQ cuadrado, y luego con el otro signo, porque ahora voy subiendo, el KLQ cuadrado y el KLQ cuadrado. Por eso que la sumatoria de todas las KLQ cuadrado por un lado menos los KLQ cuadrados del otro me tiene que dar un delta HS. Para resolver este sistema tengo que hacer un método iterativo, y consiste básicamente en que me doy los circuitos, me doy los lazos, me doy los nodos, me doy los KLQ cuadrados, y voy
partiendo de un lugar y voy tratando de cerrar el círculo con caudales que yo voy inventando. Entonces le doy un caudal y si no me cierra, quiere decir que ese caudal no era. Me doy otro caudal, si ese circuito cierra, era el caudal, si no, tengo que volver, etcétera. Y eso lo voy a hacer haciendo iterativamente. Así, en un circuito se deben, por un lado, tomar todas las pérdidas que van disminuyendo la línea de energía y por tanto la presión, por ejemplo, de A hasta B, de B hasta E, y luego desde un punto donde el flujo es contrario, por ejemplo, de E, D y de D a A, yo tengo ahora que ir subiendo, es decir, voy subiendo con los valores negativos, voy subiendo para llegar a A. Entonces, voy bajando de A a B y de B a E, y voy subiendo de E a D y de D a A. Por eso estas pérdidas son positivas y estas pérdidas en este sector son negativas, y eso se ve entonces reflejado en estos términos de las igualdades que se ven en la diapositiva. Si uno entonces toma un circuito con cada uno de los caudales y sabiendo que en cada ramal va a haber va a haber un error de cierre si es que yo doy un valor determinado, entonces cada uno de los caudales va a tener un error de cierre. Pero cuando yo lo sume, esto me tiene que dar igual a 0, de manera de que vaya viendo yo la forma de generar en el circuito un cierre y equilibrio en las ecuaciones. El caudal, o el delta, perdón, el delta caudal, el que va a ser el error de cierre del sistema, va a estar determinado por la ecuación que Cross utiliza para cerrar el cierre de equilibrio de las ecuaciones. Y en este sentido, este delta Q, que es el error, va a ser beneficioso para mí cuando sea igual a 0. Porque si el error es 0, entonces quiere decir que los caudales son los que yo andaba buscando. Es decir, yo podría, por ejemplo, inventar un caudal de entrada. Ese caudal va a generar un Kq cuadrado, otro Kq cuadrado, que va bajando, y luego yo cuando voy subiendo con los caudales que me puedo dar en un circuito, si llego a cerrar con 0, es decir, que el error es 0, quiere decir que esos justamente los caudales que yo inventé eh, son los que corresponden al sistema, porque hacen cerrar la ecuación. Pero si yo me doy caudales e invento caudales que no son los correctos, van a generar un error en cada uno de los tramos. Y cuando vaya a llegar al punto A, no me va a cerrar el circuito con un error de 0. Va a ser distinto de 0. Por lo tanto, lo que yo voy haciendo continuamente es inicialmente inventar caudales con cierta lógica y le voy dando caudales hasta que esto cierre. Pero en el caso del método de Cross, yo doy caudales iniciales y el mismo sistema los va cerrando con este error, eh, este error que los va distribuyendo por cada uno de los ramales. Ahora, este error es igual, hay que tener bastante cuidado con este signo negativo, es igual a la sumatoria de los KLQ cuadrados del circuito. Está en valor absoluto para que no haya problemas con el sentido del flujo, porque todos aquellos sentidos de flujo que van en el sentido reloj, en este caso, van a ser positivos, y todos los sentidos de flujo que vayan antirreloj van a ser negativos. Entonces, por eso, este flujo, por ejemplo, es positivo porque va en el sentido reloj, este flujo también es positivo porque va en el sentido reloj, este flujo es negativo porque va en el sentido antirreloj, y este flujo es negativo porque va en el sentido antirreloj. Entonces, cuando aparecen estos valores absolutos en los términos, tiene que ver con que yo, independiente que ponga positivo o negativo, por ejemplo acá, siempre va a tomar el computador o la calculadora lo va a tomar positivo. Sin embargo, si se fijan, acá hay un caudal que no está en valor absoluto, por lo tanto, este caudal va a depender del sentido de flujo. Si el sentido de flujo va antirreloj, va a ser negativo, y si el sentido de flujo es reloj, va a ser positivo.
Por lo tanto, este caudal va cambiando el signo del término superior del cociente del error. Sin embargo, estos dos no, estos dos que están en valor absoluto, el valor absoluto ustedes saben por álgebra que va obteniendo solamente el valor positivo del número que está ahí. Llegando ya a un ejemplo, en este ejemplo que se puede observar, se tiene un estanque que entrega flujo a esta red de agua potable que puede ser, por ejemplo, las matrices de un par de cuadras de la ciudad de Viña o de Valparaíso. Y pasa lo siguiente, uno sabe cuánto va a entrar acá. El estanque no se analiza, ni la tubería de entrada tampoco se analiza, no estamos buscando pérdida y ese tipo de cosas. Lo que estamos analizando es los caudales que se reparten y cómo se reparten en esta red. Entonces, si yo entro en el punto A con 1 metro cúbico por segundo, independiente de lo que haga acá adentro, si la entrada es 1 metro cúbico por segundo, las salidas deben sumar 1 metro cúbico por segundo. No hay pérdida de volumen de agua. Por tanto, si yo tengo 1 metro cúbico por segundo, voy a sumar la salida y tengo 0,1 más 0,15 son 0,25, más 0,35 tengo 0,60, más 0,35 tengo 0,95 y acá entonces completo el metro cúbico por segundo. Y lo que voy a hacer, como estábamos viendo en la ecuación de Gross, es que yo voy a inventar inicialmente, voy a tratar de ver más o menos cuántos son los caudales que deberían de ir por cada una de las tuberías. Es decir, si yo tengo 1 metro cúbico por segundo, yo podría repartir, por ejemplo, 1 metro cúbico por segundo por acá y por este otro lado 0. Y este metro cúbico por segundo repartiría 0,1 de salida y me quedaría en 0,9 y reparto, por ejemplo, 0,45 para acá y 0,45 para acá y me sale 0,15 aquí. Es decir, voy repartiendo los valores como yo quiera y luego la ecuación o el método de Cross me va a ir orientando al valor real que tiene el flujo en la distribución de agua potable, en las tuberías. Una vez que yo invento estos caudales que yo digo que van a ir por cada una de las tuberías y sus sentidos de flujo, me tengo que dar entonces un circuito para hacer el cálculo correspondiente. En este caso, el primer circuito es el ABCD que tengo acá arriba. Tengo un circuito ABCD, que el circuito va a ir por la tubería AB, BF, FC, CD. Luego voy a tener un circuito BCE por acá abajo y voy a tener otro circuito DEC. De esta manera, toda tubería del sistema queda en algún circuito. Por ejemplo, la tubería ED está en el circuito de acá abajo, en el circuito DEC. Esta tubería de acá está en el circuito BCE. Y hay algunas tuberías como la BF que quedan tanto en el circuito ABCD y también en el circuito BCE. Se contabilizan dos veces. Voy a tener entonces para el cálculo este circuito de color verde, este circuito de color rojo y este circuito de color azul. Matemáticamente voy a intentar hacer un cierre de este sistema. Como los valores de los caudales los inventé, no me va a cerrar. Ese error lo va a distribuir en todas estas tuberías y luego voy a ir a calcular este circuito. No me va a cerrar porque yo inventé los caudales. Va a distribuir el error en esta tubería, en estas tuberías que están aquí en el circuito. Y luego voy a ir a resolver el tercer circuito. No me va a cerrar porque tengo un error. El error lo va a distribuir la ecuación y voy a ir cerrando entonces, nuevamente voy a hacer todo de nuevo y voy a ir iterando y cerrando hasta que el error sea igual a 0. Cuando el error sea igual a 0, entonces me aproximé a la solución matemática de la ecuación y así entonces llegué a los resultados que corresponden a los caudales que realmente son del sistema y no a aquellos que yo inventé inicialmente. El sistema era el que habíamos visto, aquí están los valores, y si se fijan se tienen los valores típicos de largo, diámetro, el K,
este es el K de fricción, porque estamos calculando KLQ cuadrado, el K de fricción de Manning. Necesitamos el número de Manning y el caudal inicial, que son los que inventé. En la tabla lo que decía yo es que tengo un circuito, un lazo, calculo los KL, tengo todo, ¿no es cierto? Tengo el diámetro y tengo el N, por lo tanto calculo el KL, el Q me lo doy, yo lo inventé, y calculo el KLQ y el KLQ cuadrado para la fórmula del error que veíamos recién. Calculo el error, que el error es del circuito, por eso es igual el número. Entonces voy calculando por tramos todos estos valores. El delta Q eh, queda constante para todo el circuito. Y luego este error de cierre lo reparto en todos los caudales que yo inventé. Y fíjense que partí con 0,4, por ejemplo, acá, y ahora tengo 0,403. Es decir, me sumó 3 litros por segundo, esos 3 litros por segundo que tengo de error, me los sumó a los 400 litros por segundo que tengo inicialmente. Eso quiere decir que entonces está corrigiendo, el sistema está corrigiendo los valores que yo ingresé. Luego en el siguiente lazo hago lo mismo. Eh, lo único que hay que tener en consideración que, por ejemplo, el caudal BF, fíjense acá arriba, partía con 200 litros, el circuito inicial lo corrigió y le sumó 3 litros más por segundo y lo subió a 203. Y fíjense entonces que en este segundo circuito, como se repite el caudal BF, entonces yo ahora ocupo el valor corregido anteriormente. Y eso genera rápidamente una convergencia en la solución de la ecuación. De esa manera entonces hago lo mismo, los caudales anteriores los tomo en consideración, los que no tenga los invento. Este signo negativo corresponde al sentido de flujo, claramente este va antirreloj. Calculo los KL, los KQ cuadrado L, hago la sumatoria de estos para calcular el error. El error lo calculo, lo reparto continuamente. Este error lo distribuyo en los caudales iniciales, me dan nuevos caudales y luego de estos nuevos caudales, si necesito algo en el siguiente circuito, lo tomo. En este caso estoy tomando el caudal CE, lo estoy tomando en el siguiente circuito. Si se fijan en el circuito, en el lazo BCE, lo tengo negativo y en este lo tengo positivo. ¿Por qué? Porque un caudal que lo tomo en un circuito puede ser negativo, pero en el del lado positivo. Claro, porque al estar girando el reloj en un sentido, un flujo que va hacia abajo, por ejemplo, a mano derecha, es negativo porque va en contra del sentido del reloj, pero a mano izquierda es positivo porque va a favor del reloj. Y así, fíjense que esta es la primera aproximación, aquí dice arriba primera aproximación y en la siguiente transparencia vamos a ver que dice segunda aproximación y voy convergiendo. Fíjense que recién tenía un error de 3 litros por segundo, ahora tengo 0,3 litros por segundo. Sigo con esto y de hecho las iteraciones me hacen cambiar el sentido del flujo de uno de los caudales. Yo estaba diciendo que esto, inicialmente decía que este flujo iba para abajo en mi supuesto, pero ahora el cálculo me dice que va para arriba, me corrige, incluso hasta el sentido de flujo que yo erré. Y sigo y fíjense que llego a la décima aproximación, es decir, esto lo hace el Excel 10 veces. Y fíjense los valores del error. Aquí llegué a error 0, y aquí hay un número elevado a 7, o sea, claramente un número muy pequeño que eso da cuenta que es, es despreciable el error que se tiene. Por lo tanto, yo asumo que ya llegué a los caudales que son los correspondientes. Reviso que todo esté cerrando en 0 y está todo cerrando en 0, cada uno de los circuitos. Y como resumen de esto, entonces, me puedo dar cuenta que yo inicialmente inventé estos valores que están aquí en esta columna, pero fíjense que el método de Cross me corrigió mis errores y me está informando entonces de los valores reales de cada uno de los caudales para que el circuito esté equilibrado a error 0 de cierre respecto a la energía.
Ya con esto entonces se puede calcular las cotas piezométricas, ya con esto se hace lo que se hace normalmente con cualquier red. Se calculan las cotas piezométricas, las presiones, las velocidades, energías potenciales, energía cinética y todo lo que ya ustedes saben hacer. Y por último, entonces, yo puedo calcular por cada uno de los tramos. Si tengo la cota inicial, puedo calcular entonces a la cota que llega a la línea de energía y luego, si resto el b cuadrado partido por 2g, llego a la cota piezométrica y de la cota de la línea piezométrica hasta el eje de la tubería tengo p partido por gamma. Por lo tanto, puedo calcular las presiones sobre toda la red de distribución de agua potable. Esto que se hace a mano y todo esto que les he mostrado, he llegado hasta la última transparencia para decirles que eh, todo lo que les acabo de mostrar es netamente para que sepan cómo funciona el sistema, porque en la tercera prueba no les voy a hacer calcular esto, sino que se los voy a solicitar que lo hagan con un software que se llama EPANET y que viene en la siguiente presentación. Por lo tanto, agradezco que hayan puesto atención hasta esta diapositiva, pero la verdad es que para la prueba no les voy a exigir que sepan hacer esto tal como se lo presenté en esta diapositiva, pero lo que acaban de ver eh, les va a servir para entender cómo funciona el software y cómo funciona la parte metodológica de esto. Si hubiéramos estado en clases presenciales, por supuesto que esto lo hacemos en clase de manera que ustedes puedan ver cómo funciona esto, pero dado que la tercera prueba la van a hacer en forma casi de taller, en el sentido que yo les voy a tirar les voy a, les voy a pedir que me calculen un sistema como este, no lo van a poder estar haciendo en Excel, ¿no es cierto? Porque uno se demora mucho y es mucho más fácil hacerlo en EPANET, así que los invito a ver el video el video que viene a continuación de esta clase.